asocio lo que dice Vero. No sé, antes de la pandemia, hace algunos años, antes no sé cuántos, empezó esta pregunta muy interna de mi identidad, que es como, me parece un proceso, lo cuento gracioso porque pensé que me estaba volviendo loca, porque no lo podía compartir mucho. Entonces era como todas preguntas. En el 2020, en medio de la pandemia, encuentro Diafar, y lo voy a nombrar porque justo es una asociación que está en Buenos Aires, que hace bastantes años que viene militando el antirracismo, porque cuando hablamos de comunidad afrodescendiente tenemos que hablar de antirracismo para mí. Bueno, y tuvo una situación hoy, por después lo podemos contar, pero Encuentro Diafar hace un taller para personas racializadas por Meet, porque era pura pandemia. Y cuando ingreso, para mí fue como, creo que podía morir, pero a partir de eso no morí, porque me encontré por primera vez en un meet de muchas personas y todas eran parecidas a mí. Algo que no me había pasado en la universidad, algo que no me había pasado en muchas escuelas donde trabajo, y en muchos lugares no me ha pasado. Entonces, ya eso fue como algo muy poderoso de esto de lo individual. Estaba en una forma sola, buscando, y de repente me encontré con otros, y ni hablar ese espacio que también fue como, bueno, esto que dice Vero, la persona que da el taller, cuando me presenté me dijo, no dudes más, o sea, me agitó ahí para eso, para pensar y construir mi propia identidad sin seguir escuchando qué era lo que me decía el afuera. Y después, años después, me invitaron a una performance, el colectivo Mamba, del cual formé parte, que era un colectivo escénico de acá de Córdoba, y en ese colectivo, más aún en ese grupo, encontré muchas personas de Córdoba y de otros lugares, y digo, ahí está lo colectivo, ahí empecé a entender un montón de cosas escuchando a los que estaban al lado mío, escuchando las experiencias que habían tenido, escuchando cómo era vivir en sus territorios, porque no solo había personas de Argentina, sino que había migrantes. Entonces, digo, a veces lo colectivo es complejo, pero hay que seguir insistiendo para mí en eso y en esa construcción de que ahí está, es como un fuego, creo, y que ese fuego está servido, y si yo hoy no lo tengo, lo sostiene Giovanna, y si no, hoy no lo puede sostener Giovanna, lo sostiene Agus, pero eso para mí fue, agradezco porque me salvaron la vida, tanto los compañeros acá en Córdoba como en esos talleres que hice en el 2020 con Diafar. A mí me parece interesante que podamos traer a la mesa también, recuperar un poco esto que vos decías de los Yamila Ribeiro, de cuál es el lugar de habla y cuál es el lugar de escucha. Bien. Porque suele suceder en estos eventos que parece que quienes podemos hablar de negritudes o de racismo somos quienes primero hoy nos reconocemos afrodescendientes, nos reconocemos personas racializadas, lo vivimos en carne propia todos los días, ¿sí? Pero que el resto es como que hay una distancia ahí, ¿no? Es como una distancia que hay un poco entre miedo, respeto, por las dudas no me meto, porque no vaya a ser cosa que me tilden de racista también. Entonces, me parece que es interesante también poder hablar de la negritud acá en Córdoba, que muchas veces la idea que nosotros tenemos de negro es un ideal un poco como excedido de melanina, ¿no? Excedido de color. Y si volvemos al video que vimos recién, ¿no? De esta asociación y de esa sublevación que hubo de negros y de indígenas, podemos ver evidentemente que esas mezclas han llevado a que los negros y las negras que hoy habitamos este territorio
tengamos otro aspecto, pero que esa sangre sigue corriendo y que también el racismo sigue funcionando en nosotros, ¿no? Sigue efectivamente activo. Entonces, cuando se convoca a una jornada afroargentina, ¿no?, de reconocimiento afrocordobés en este caso, hay mucha gente que se siente ajena. Y es porque no logra verse ni tan blanca ni tan negra, tampoco tan marrón, porque no se sabe lo que es el marrón, ¿no? Y, o sea, es como raro, ¿no? Y hay un lugar ahí, podemos decir, hasta gris. Y me parece que algo que tenemos que traer, que está bueno traer a colación ahora, es el lugar político desde el cual nosotros nos plantamos acá, para decir somos negros. La mayoría de acá de nosotros no sabemos bien cuál es nuestro árbol genealógico, no sabemos si tuvimos una abuela mazamorrera, una abuela esclavo que tuvo ahí, no, qué sé yo, no sé. Yo sé que a mí me gusta el cuarteto, que bailo como negra y que nací en un barrio de negros y toda la vida desde que soy chiquita me dijeron negra y que me tratan como negra. A mí la sociedad me trata como negra. Porque me discrimina, porque tardo un montón en poder recibirme si es que me puedo recibir, porque a mi hermano lo persigue la policía, ¿sí? Hay todo un trato racista, ¿sí? Y que va más allá de la cantidad de melanina que uno tenga. No quiere decir ahora que todo el mundo va a salir diciendo, ay, todos somos negros. No, como que no se malinterpreten eso. Pero sí en considerar que tampoco es tan fácil en estos territorios decir, ah, vos sos blanco. Porque seguramente hay algo de negro que tenés. Y porque, justamente como decía la compañera, la afroargentinidad y ese gen afro está presente en una gran mayoría nuestra. Entonces, posicionarnos desde ese lugar, reconocer esa raíz afro, por más de que yo no lo viva en la piel, no lo viva constantemente todos los días, ¿sí? Posicionarme desde ese lugar político sí genera un cambio, que es que Argentina se reconozca afro, que es lo que todavía no podemos lograr. Porque mucha gente acá capaz que es afro, pero tiene la tez más clara y es afroargentina, y lamentablemente no se reconoce, se reconoce más su legado español, italiano. Entonces hay una estrategia política para reconocernos como afroargentinos. Y que seguramente la gente que está allá arriba también debe tener genes. Pero lamentablemente no nos reconocemos y no nos interpelamos. ¿A qué voy con esto? No solamente las personas negras podemos hablar de racismo. Necesitamos que todo el mundo hable del racismo y de lo que sucede con estas diferencias y con este lamentable trato racista que tenemos como sociedad. ¿Para qué? Para poder ir traccionando cambios a otro nivel.